Dios y la patria se abre la sesión. Ya. Señor secretario abogado, tiene la palabra para los documentos que han llegado a la comisión. Qué bien. Mientras más breve, tiene toda la cara. Prenda su... La luz. Señor presidente, se ha recibido para la cuenta de hoy solamente un proyecto de ley iniciado en moción que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados en el sentido de cambiar la denominación de la Comisión de Seguridad Ciudadana para incluir dentro de su competencia las emergencias públicas. Eso es todo, señor presidente. ¿Cómo? Sí, lo voy a decir. Es otro proyecto que acaba de ingresar para la cuenta, que modifica el reglamento de la Cámara en el sentido de cambiar la denominación de la Comisión de Seguridad Ciudadana para incluir dentro de su competencia las emergencias públicas. Podemos poner en tabla de fácil despacho. Podemos poner en tabla de fácil despacho para la próxima y resolverlo al tiro. Pero no se lo puede ahora. ¿Resolvemos al tiro? Está relacionado con Porque Bueno, puede tener pero- decisiones con Secretario, materia. ¿lo puedo poner? ¿Cómo? No, pero, ¿por qué no? Vamos sobre la cuenta. Sí, sobre la cuenta, sí. Sí, sobre la cuenta. Sí, René. El señor secretario ha informado el ingreso reciente de un proyecto que le agrega a la Comisión de Seguridad Ciudadana la tarea de abocarse a los temas de emergencias. Yo creo que con ese proyecto, presidente, ese proyecto llega hasta ahí, digamos, porque solo se está dando cuenta. Nosotros estamos convocados a resolver este proyecto. Y creo que, por lo menos de acuerdo con lo que conversamos en la sesión anterior, hay bastante consenso en el sentido de aprobarlo con una salvedad, y que tiene que ver con el nombre. Es eliminar la expresión efectos del, para que quede como Comisión de Emergencia, Desastres Naturales y Cambio Climático. ¿Por qué? Porque, ¿sabes lo que pasa? Pero sí, después lo discutimos. Sí, pero este es un proyecto de ley que crea la Comisión de Emergencia, Desastres Naturales y Efecto del Cambio Climático. Esta es nueva. Esta es diputado... No, El mismo aprobó indicación sobre el proyecto. Claro, es una indicación. Ah, ya. Entonces no es un proyecto de ley, es una indicación al proyecto de ley. Claro, lo que hace el señor presidente. Ya. Pero si estamos en varios, mejor. Estamos en varios. Sí, no estamos en la cuenta todavía. No, estamos en la cuenta, estamos en la cuenta. Ya, entonces, entonces no es un proyecto de ley. No, es una indicación. Es una indicación, ya. Claro, ahí está mejor. Ya, entonces sobre la cuenta nada más, varios diputados Fuenzalía. Sí, presidente, a mí la verdad que me sorprendió hoy día la tabla, porque yo entendí que íbamos a tramitar el proyecto sobre notario. Y la verdad es que hemos tenido 3 sesiones esta semana y solamente le dedicamos 1 hora al proyecto de notaría. Entonces, la verdad es que cuando nos acusan de lobo y feroz, yo empiezo a pensar, porque yo no entiendo cuál es la razón de que el proyecto de notaría, que es largo, yo entiendo que ayer tuvimos una situación con los fedatarios, que el gobierno se abrió a la posibilidad de dejarlo suspendido en esa parte. Pero el resto del proyecto es bastante largo y se refiere a otra serie de materias y cuerpos legales que no necesariamente tenemos que suspender el proyecto. Entonces, yo la verdad no me explico. Hoy día vamos a ver un proyecto de Tribunal Constitucional cuando el gobierno, y usted estuvo presente, presidente, en la reunión que tuvimos con el ministro de Justicia el día lunes pasado, donde uno de los proyectos que el gobierno se comprometió a enviar, es una modificación al Tribunal Constitucional.
Entonces, estamos tramitando un proyecto que se va a luego topar con el proyecto que va a mandar el gobierno. Entonces, yo la verdad quisiera saber por qué no estamos viendo hoy día, al menos la mitad de la sesión, el proyecto que está con urgencia, que vence la próxima semana, que el gobierno no se le ha quitado, de notarías, y estamos viendo un proyecto de Tribunal Constitucional, Ya. Yo le explico de inmediato, diputado Fesalía. Es una disposición que me ha pedido justamente el gobierno que tratemos este proyecto de notario a la vuelta al inicio del periodo legislativo, por cuanto ayer también lo concordamos. Para la primera sesión vamos a tratar el tema de fedatario. Es una solicitud que se me ha hecho que yo considero atendible y es por eso que he postergado, tal cual lo acordamos ayer por lo demás en esta comisión, hacer este debate a la vuelta de la distrital primera semana de marzo, a solicitud justamente del gobierno, diputado. Sí, tiene la palabra. Presidente, no es por contradecirlo, pero yo hoy día de la mañana sostuve una reunión con el ministro Blumel y sostuve una reunión también con el ministro subrogante, Juan José Osa, que ayer estuvo acá, y ninguno de los dos me señalaron eso. Y yo estuve presente ahí en la sesión y entendí, y así se puede haber interpretado, porque en esta comisión muchas veces las cosas se interpretan, de que el tema de featarios, ese capítulo podía quedar pendiente, pero podemos seguir con el resto de los capítulos de la ley. Si la ley no es una ley de featarios, es una ley que se refiere a muchos otros temas relacionados con notarios, archiveros y conservadores. Entonces, yo no sé el acuerdo que usted llegó, está por escrito. Aquí está Max Pavés, que representa al Ejecutivo y nos puede también ilustrar, pero yo entiendo que no hay ningún tipo de acuerdo que paremos la tramitación de un proyecto esencial e importante como es la reforma al sistema notarial, registral y archivo. Ya. Pero como usted entiende, como soy el que administra, hace la tabla, ministra, y como nosotros tenemos un acuerdo que tengo que respetar, que dijimos que los días martes veíamos los proyectos presentados por el Ejecutivo y los días miércoles poníamos mociones parlamentarias, yo tengo que cumplir justamente la solicitud que varios de ustedes me han hecho justamente y por eso estamos acá, tratando de cumplir de que los días miércoles veamos mociones parlamentarias, entre esas las dos que nos convocan, que es justamente esta creación de esta comisión y el tema del Tribunal Constitucional, que son solicitudes, son mociones parlamentarias y que tengo que, usted entenderá, también dar cumplimiento a las solicitudes que se me hacen por parte de usted. ¿Ya? Porque, bueno, porque son los días miércoles, ¿entiende? Eso es un tema que nosotros ya acordamos, tocamos la campanita, a muchos no les gustó, pero ya está resuelto que los días miércoles vemos mociones parlamentarias. Y eso yo doy cumplimiento a lo que nosotros mismos hemos acordado en anteriores reuniones de esta comisión. Solamente señalarle que yo entiendo que es potestad suya, pero que quiero que quede claro que usted no quiere poner el proyecto en la tabla porque yo no tengo recuerdo que hayamos tomado ese acuerdo. Usted señaló que quería darle prioridad a las mociones a los parlamentarios y para eso iba a buscar la fórmula de poder tramitar media sesión los proyectos del gobierno y otra media sesión los proyectos parlamentarios. Yo no me acuerdo que hayamos votado ni que porque yo me había opuesto inmediatamente. Y en segundo lugar, quiero que quede claro que no hay una solicitud expresa del Ejecutivo de no seguir tramitando notaría. Entonces, hoy día no estamos hablando sobre el tema notario, estamos legislando por una decisión suya, que usted tiene la potestad y se la reconozco y obviamente que la entiendo y no la comparto, pero que quede claro que es una decisión suya, no una decisión de acá de los demás legisladores. Ya, pero mire, para no seguir hablando yo, sino que hable el secretario del acuerdo tomado de que los días martes veíamos los proyectos del Ejecutivo, los días miércoles eran las mociones parlamentarias y para refrescarle su memoria, señor secretario, tenemos el acuerdo adoptado y ya, diputado. Sí, no, en honor a la buena fe yo entendí que se iba a hacer una reunión o una citación especial para ver el asunto de los fedatarios, que era un tema central para poder avanzar en el proyecto. Entiendo que también conversando con Héctor Meri, él mismo consideró que esto se iba a llevar adelante en marzo y esa entiendo que es la razón, porque yo he visto que acá ha habido buena disposición en general para tratar estos
estos temas. Yo creo haberlo entendido de la misma forma en la cual lo entendió el presidente Hugo Gutiérrez y me parece que si eso va a permitir destrabar también el asunto de los fedatarios, que obviamente es un tema que es probablemente el más controversial de la ley, yo creo que es mejor. Ya, bueno, eso fue, no, yo no quise dar nombre, pero fue así como me lo solicitaron, pues, y yo bueno, Max, no sé, por favor. Presidente, A mí me lo pidió especialmente. ¿Ya? presidente, con el mayor, obviamente respetando plenamente las facultades de la presidencia, ordenar las tablas de acuerdo a los acuerdos que tomen la comisión. Sí me interesa dejar presente que sin perjuicio puede haber una voluntad del Ejecutivo de poder buscar un acuerdo en materia de fedatario. No es voluntad de los ministros Express y de Justicia que no se pueda seguir avanzando en la tramitación del proyecto de notario en los otros temas en los cuales no incluye los fedatarios, y eso es algo que, como bien me ha dicho el diputado Fuenzalida, por su intermedio, presidente, quisiera transmitirle a nombre de los ministros Blumel y Hernán Larraín, presidente. Muchas gracias. Ya, gracias, sí. Pero miren, lo importante es que hay un acuerdo previo de esta comisión, que lo reitero, que lo adoptamos, y ha sido, bueno, lamentablemente no está el diputado Díaz, que ha sido majadero en que ese acuerdo lo cumplamos, en cuanto que los días martes se destina para los proyectos del Ejecutivo y los martes para mociones parlamentarias, y no lo habíamos cumplido a cabalidad porque también había resuelto poner el proyecto de servicio de protección a la niñez, que es lo que lo pusimos sin dar cumplimiento a el acuerdo, pero como me queda atribución a mi persona, entonces yo ponía el tema de los proyectos del Ejecutivo. Pero ahora volvemos a los días martes y miércoles, y los miércoles son las mociones parlamentarias. Y como hay muchas mociones parlamentarias que no le hemos dado tramitación, y como hay parlamentarios que nos piden que tramitemos las mociones parlamentarias, he vuelto a que el día miércoles instalemos las mociones parlamentarias, y por eso estamos acá convocados a ver mociones parlamentarias, como es la que nos convoca para crear la comisión de, bueno, desastres naturales, emergencia, y claro, diputado Alessandri. Una pregunta, cambiando el tema. La sesión de la tarde Sí, empieza a las 5. es legislativa y empieza a las 5. Quisiera preguntar si por reglamento se suspende esta a las 5, dado que no es sesión especial, sino legislativa. 10 minutos antes, presidente. Muy bien. 10 minutos antes. 10 minutos antes se termina esta sesión. Ya, entonces, teniendo claridad en las reglas que nos han convocado durante todo este periodo y que lamentablemente el diputado Fuenzalida no conocía, pero que volvemos a reiterar que los días martes eran para proyectos del Ejecutivo, días miércoles eran para mociones parlamentarias. No, sí, la concordamos, y por eso que le he dado cabal cumplimiento a esa norma, porque yo entiendo de que los parlamentarios también tienen inquietudes legislativas, y por supuesto uno tiene como presidente el deber de satisfacer esas exigencias de los parlamentarios, y por eso pongo los días miércoles las mociones parlamentarias. No lo habíamos hecho porque creíamos que había un proyecto relevante para el Ejecutivo, como el de la niñez, de avanzar sustancialmente con ese proyecto. Posteriormente, terminado de la niñez, pusimos de notario, hemos avanzado también sustancialmente. Entiendo que el Ejecutivo me pidió que ponerse de acuerdo para el tema de los fedatarios. Entiendo que hay temas pendientes, que hay que hacer indicaciones que el Ejecutivo quedó de hacer, y por eso también le he estimado que hay que darle más tiempo para que hagan las indicaciones correspondientes, a fin de que podamos llegar a un acuerdo en un tema que es relevante, como es el tema del cambio del sistema registral. Así que así están las cosas. Ya, vamos a dar entonces cuenta del objeto de esta sesión, traer a la vista los proyectos que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para crear la Comisión de Emergencia, Desastres Naturales y Efectos del Cambio Climático, boletín 12.316-07. Señor secretario, ¿algo que agregar a este punto? Sí, bueno, señor presidente, que hay indicaciones bueno, aquí el señor Zafiro y otras firmas que no sé quiénes son, modificando el proyecto en el sentido de que la denominación original del proyecto
para esta comisión es de emergencia, desastres naturales y efectos del cambio climático, y esta nueva denominación es la misma, pero suprime efectos del. Entonces quedaría de emergencia, desastres naturales y cambio climático. Muy bien, Y hay le otra- voy a tirar la palabra a y hay usted. otra Sí. indicación Sí, del para que usted, diputado- le voy a dar la palabra cuando conozca las indicaciones para que se manifiesten sobre el proyecto y las indicaciones como un todo. Dice, voy a leer lo que dice los fundamentos de la indicación. Dice, en relación con el proyecto, la denominación dice de prevención y manejo de emergencias y desastres naturales. Ya se reemplaza el actual numeral 25 del artículo 206 del reglamento de la Cámara de Diputados por el siguiente. 25, de prevención y manejo de emergencias y desastres naturales. Dice, la finalidad de la indicación es evitar la proliferación de excesivas comisiones al interior de la Cámara de Diputados, fusionando las nuevas temáticas que buscan abarcar con la moción en comento como con aquellas que trata la actual Comisión de Bomberos. La evidente relación entre ambos temas, sumada a la escasez de proyectos de ley que puede tramitar la actual Comisión de Bomberos, hace evidente el beneficio que se sigue de no crear una nueva comisión, sino que entregar la mayoría de atribuciones a la ya existente de bomberos. Ya. ¿Cómo? Luego explica acá más o menos el hecho de que la Comisión de Bomberos no tiene mayor movimiento últimamente. Y adicionalmente señala que a esta comisión, que se llama de Prevención y Manejo de Emergencias y Desastres Naturales, se elimina la referencia a efectos del cambio climático, por estimarse suficiente la referencia a desastres naturales y emergencias, además que podría generar una colisión con aquellas temáticas que hoy son de competencia de la actual Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ya, esa indicación es de... Del diputado Bruscotti. Muy bien, muy gentil. Ya, ahora le voy a dar la palabra a los mocionantes. Diputado. Gracias, presidente, diputado Castro. Efectivamente, en la misma línea del diputado Bruscoque, yo soy parte de la Comisión de Medio Ambiente y cuando fuimos los mocionantes, hicimos esta comisión o queremos promocionar esta comisión de desastres naturales, quisimos incluir también efectos del cambio climático, pero no el cambio climático en sí, porque es la Comisión de Medio Ambiente donde vemos los temas como la COP25, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para no desagregar las competencias de la Comisión de Medio Ambiente, yo creo conveniente mantener el nombre de un principio de esta comisión que estamos pidiendo permanente. Gracias, presidenta. Ya. Diputado Durán. Gracias, señor presidente. También quiero agradecer la invitación que me hizo llegar para participar en esta reunión de la comisión. Saludarlo a usted y por intermedio suyo a los miembros de esta comisión y a todo el equipo que lo asesora. Bueno, qué duda cabe que las emergencias son un tema recurrente en nuestro país. Los desastres naturales los tenemos por montones a lo largo de la historia. Hay libros que se han escrito referente a estos temas y como Cámara de Diputados no contamos con una orgánica que se aboque al estudio pertinente y permanente de estos temas. Como país muchas veces nos comportamos de forma reactiva a estas situaciones y lo que pretende esta comisión, que se originó también en el nacimiento de la bancada, autorizada por esta corporación de emergencias, desastres naturales y efectos del cambio climático, proponer este proyecto de ley. Estimamos que la Cámara de Diputados sería muy pertinente que se abocara a estas materias, no solamente en temas legislativos, sino que en el ámbito de fiscalización tendría una herramienta muy importante para evaluar el rol del Estado cuando se producen este tipo de situaciones. Así que yo espero, presidente, y los miembros de esta comisión, que independiente del nombre podemos llegar a un consenso. Yo estimo pertinente la acotación que hace el diputado Castro en que los temas propiamente tal de cambio climático en su aspecto técnico son de la competencia de la Comisión de Medio Ambiente, ¿ya? Pero los efectos que produce, que se desencadenan en emergencias y en situaciones de riesgo para el país, sí serían atingentes a la comisión que se está creando. Así que, presidente, esperamos el concurso suyo y de los diputados de esta comisión para poder llevarla adelante. Como presidente de la bancada que se creó, agradezco esta invitación y creo que como corporación nos felicitaríamos de tener una instancia de este tipo. Muchas gracias. Gracias, diputado Durán. De inmediato, ¿alguno de los mocionantes quiere agregar algo más? Por favor, dejémosle que los mocionantes intervengan y que les puede... Gracias. Bueno, como ecologistas tenemos muy claro cuáles son los efectos que tiene hoy el cambio climático y los que va a tener el cambio climático. Hemos estado estudiando esto desde que estaba en la revista científica y nos trataban de locos, que estábamos hablando de poco menos que el fin del mundo,
y se parece bastante, déjeme decirle, presidente, los efectos que pudiera tener si el aumento de la temperatura llega a 3 grados. Hoy día estamos un poco sentenciados porque está llegando a los 2 grados de aumento promedio de la temperatura. Entonces, esto no va hacia atrás, sino que va a ir hacia adelante. Vamos a tener una exacerbación de las temperaturas. Esta misma semana en Santiago, no hay que buscar ejemplos muy atrás. Esta semana está pronosticado sobre 30 grados toda la semana en Santiago. Y es la segunda ola de calor de este verano. La crisis hídrica que tenemos también es una señal muy potente. Entonces, si alguien está pensando simplemente en que esto son situaciones aisladas, no son situaciones aisladas. Entonces, tenemos que asumir como país que tenemos una crisis hídrica que va a empeorar, que tenemos una crisis alimentaria que va a empeorar. Es cosa de ver que en este Parlamento se está disputando la jibia, que es una plaga, o era una plaga, hoy día es un recurso que está en disputa. Entonces, todas estas situaciones nos hacen que nosotros pensemos que es necesario que haya parlamentarios y haya un plan de trabajo y haya también un espacio de discusión de este tipo de situaciones de manera sistemática. Y yo quisiera defender también que el cambio climático por sí mismo es un tema de medio ambiente, estamos de acuerdo. Sin embargo, esta comisión no solamente tendría que ver cuestiones reactivas, sino que adelantarse. Por eso en algún momento la palabra preventivo tiene todo sentido. No solamente fortalecer a la ONEMI, bomberos y cómo salimos a apagar los incendios, sino que cómo hacemos una planificación territorial que pueda ser inteligente. Entonces, ahí hay materias de planificación territorial que son materia de proyectos de ley. No quiero dar más ejemplos para no extenderme, pero creo que es del todo pertinente que esta situación planetaria, que hoy día es evidente que nos enfrenta a desafíos nuevos, sea enfrentada por una comisión especial. Gracias, presidente. Gracias a usted. Diputada. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la instancia que ya se haya puesto en tabla, ¿cierto?, y en discusión este proyecto. Y comenzar primeramente que todos sabemos lo que hemos vivido en nuestro país, ¿cierto?, de Arica a Punta Arenas, todos los desastres. Yo soy de la región del Biobío y yo viví ¿cierto?, todo lo que se vivió allá en Concepción, que fue muy catastrófico. Y ahí se notó, ¿cierto?, la tremenda carencia que tenemos en esta línea. Y además lo que acabamos de vivir también ahí en la cuarta región. Entonces también yo creo que sirve, aparte de hacernos cargo responsablemente de nuestro país, yo pienso también que de la experiencia que podemos adquirir, podemos también ser líderes mundiales, ser aporte también a otros países que están también muy débiles en esto. Nosotros obviamente también estamos débiles, necesitamos, ¿cierto?, que el Parlamento sea un tremendo aporte, no solamente para nuestro país, sino también a nivel mundial. Yo creo que podemos también ser visionarios y empezar a tener, ¿cierto?, empezar a cohesionarnos de mejor manera. Porque para mí lo que es el COP25, que se vendría en un año más, sí tiene relación, aparte, ¿cierto?, del tema de prevención medioambiental, pero también sobre los efectos. Entonces también esa cita mundial nosotros podemos también desde ya el Parlamento estar, ¿cierto?, con una comisión permanente cohesionado y empezar ya a tener una visión, como le digo, de futuro para enfrentar lo que se nos viene. Y lo otro específicamente que quería referirme a la cantidad de parlamentarios, que de 120 pasamos a 155. Y yo también veo mucho interés de parte de los parlamentarios, se han acercado, ¿cierto?, a nosotros, que les interesa este tema, es un tema que se vive de manera transversal en las distintas regiones. Entonces hay mucho interés, yo creo que ahí no habría problema, ¿cierto?, en conformar una nueva comisión y no otra como hay, que también la colocaron ahí en una indicación, que se dedica solamente a un tema específico de una institución. ¿Ya? Entonces ahí yo creo que nosotros con esta comisión abarcaríamos de mucho mejor manera ya lo que es todo el trabajo del Parlamento, siendo aporte, ¿cierto?, todo el proceso de fiscalización, de proyectos de ley para hacer aporte también a nuestro país y también una plataforma, para mí es eso, una plataforma también a nivel de que Chile empiece con su experiencia, con sus aportes también a apoyar, ¿cierto?, y hacer aporte, por ejemplo, al COP25 que se nos viene y a citas mundiales que se podrían venir más adelante. Gracias, presidente. Gracias a usted. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Dos temas. El primero, voy a ser sincero, a mí me cuesta entender la lógica de este proyecto para crear una nueva comisión. Primero, porque los efectos del cambio climático puede aparecer como efecto, no creo que se están incorporados, ya sea en la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación, que hoy día ve temas de sequía, diversos temas, o en la Comisión de Medio Ambiente,
donde también se pueden ver estos temas. Segundo, por lo tanto, para mí, la lógica, si es que se pretende crear esta comisión, quedaría una comisión que hable más de temas de emergencia y desastres naturales. Pero a mí me parece que el rol del Parlamento es la fiscalización que haga respecto a los actos del Ejecutivo en desastres naturales y en emergencia. Y para eso la lógica es el funcionamiento a través de comisiones investigadoras. Porque sinceramente me cuesta entender o pensar qué tipos de proyectos se puedan ver en emergencia y desastres naturales. Porque lo que hay que hacer es una fiscalización de lo que haga algún gobierno, otro, el que venga. Pero esa va a ser la pega del Parlamento, más que de proponer, porque para proponer temas de comisiones de emergencia y desastres naturales hay otras comisiones funcionando. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que muchas veces estas comisiones quedan sin proyectos y para tramitar algo empiezan a tramitar o nos ponemos quizás excesivamente ingeniosos los parlamentarios. Y al final ese tipo de proyectos los terminan viendo este tipo de comisiones y Constitución, Hacienda, y después se alega que de Constitución y Hacienda se queda todo parado. Entonces, a mí lo que me ocurre es que creo que de repente este tipo de temas que se van a analizar, especialmente la emergencia y desastres naturales, entendiendo que cambio climático se entiende incorporado dentro de otras comisiones, es más objeto de comisiones investigadoras, como ocurrió en el caso de Atacama, donde había legítimas dudas respecto a la forma en la cual se invirtieron los recursos. Bueno, para eso la labor nuestra es investigar, porque de lo contrario, lo que vamos a estar haciendo es, para enfrentar la emergencia de los desastres naturales, ya lo vamos a hacer a través, cuando veamos el tema de los incendios. Para eso está la Comisión de Agricultura, que tiene que analizar al mismo tiempo el tema del funcionamiento de la CONAF, y ahí mismo se tramitó el proyecto de ley de CONAF. Hay un proyecto de ley de bomberos, o sea, una comisión de bomberos. Entonces creo que estamos creando una comisión por un tema muy puntual que va a terminar con colisión de competencias con otras comisiones ya existentes, y que además creo que lo que se tiende a ocurrir, o que va a tender a ocurrir, es que este tipo de proyectos van a ser muy puntuales y que después van a quedar además parados en el Senado. Entonces, a mí en lo personal me cuesta entender cuál sería el objetivo de una comisión permanente en circunstancias que la labor del Parlamento es fiscalizar en materia de emergencia y desastres naturales la forma en la cual el Ejecutivo lleva adelante su pega. Yo creo que para eso se requiere más el funcionamiento de una comisión investigadora que otra cosa. Muchas gracias. Sí, diputado Cruzcoque, diputada Flores, diputada Núñez. Sí. Sí, a ver, yo me tomo un poco de las palabras del diputado Coloma. Creo efectivamente que nosotros tenemos a esta altura 27 comisiones que funcionan regularmente, temáticas son 26 más régimen interno, estamos en las 27 comisiones. Cada vez que creamos una comisión, además, hay que hacer una suerte de prorrateo porcentual de las representaciones de los distintos partidos. Nos pasó recién con la Comisión de Mujer y Equidad de Género, que se aprobó acá mismo, y la indicación que en conjunto con el diputado Undurraga estamos presentando apunta un poco también en ese sentido. ¿Necesitamos crear más comisiones? Yo creo que no, pero tenemos, por ejemplo, una comisión de bomberos donde se han visto escasamente 8 proyectos este año. Entonces, eventualmente, ya que bomberos ve emergencia, particularmente... Claro, tenemos es una comisión dedicada a una institución en particular, pero de emergencia lo que proponemos es la indicación es que sea de prevención de emergencias y desastres naturales. Y el cambio climático, habiendo recursos naturales, habiendo desertificación en recursos hídricos, habiendo recursos marinos también, por tanto se pueden producir colisiones temáticas, dejarlo fuera del proyecto que están presentando hoy día los diputados. Una opinión, por último, personal. Si de mí dependiera, yo reduciría a la mitad la cantidad de comisiones que existen. Creo que en la medida que le vamos agregando apellidos a las comisiones y las vamos haciendo más específicas, finalmente termina pasando que son comisiones que terminan no tratando muchas cosas y transformándose a la larga en comisiones bastante intrascendentes. Misma cosa creo que sucede a nivel del Estado hoy día con la proliferación del Ministerio. Yo hablo con algo de culpa ahí porque yo fui autor del Ministerio de Cultura, que finalmente se terminó aprobando, pero creo que tenemos que empezar. No voy a opinar sobre
Pero quiero señalar que prefiero modificar alguna de las existentes antes de seguir creando nuevas comisiones y ojalá la parte que señala efectos del cambio climático dejarla fuera de esta comisión, ya que creo que intersectan los intereses de otras comisiones que ven temas parecidos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Brusco. Diputada, la diputada Flores y la diputada Núñez. Sí. Gracias, presidente. Muy bien, muy bien. Yo además soy integrante además de esta comisión, de la Comisión de Bomberos. Y efectivamente la Comisión de Bomberos el año pasado tuvo un movimiento reducido, pero no es precisamente por la falta de proyectos, de mociones, ya sea, digamos, de los parlamentarios o que los mismos bomberos están trabajando con nosotros. Incluso hay ahí el presidente de nuestra comisión estuvo con una licencia médica, en fin, hay otros motivos que son anexos al tema de bomberos. Y señalar, presidente, que la Comisión de Bomberos tiene un ámbito de acción específico y que tiene que ver con la naturaleza y con las atribuciones que los bomberos tienen. Porque bomberos, por ejemplo, no tiene que ver necesariamente con temas de sequía, que como bien lo señalaba acá el colega, sí, efectivamente, a mediano y largo plazo va a terminar siendo un grave problema. No tiene que ver con los terremotos necesariamente, tampoco con el cambio climático, con los tsunamis. El ámbito de acción de bomberos tiene que ver específicamente con el control de los incendios, tiene que ver con el rescate, ¿cierto?, en determinados accidentes y tiene que ver con emergencias químicas, pero no necesariamente con todo lo que este proyecto pretende o esta comisión pretende, que tiene que ver precisamente con desastres naturales y efectos del cambio climático, el tema de las emergencias. Por lo tanto, pensar que es dentro del mismo campo de conocimiento o que en definitiva tiene que ver con lo que realiza o lo que está actualmente viendo la Comisión de Bomberos es un error. Eso no es así. El campo de bomberos es bastante específico. Por lo tanto, a mí me parece bastante razonable lo que señalan los diputados mocionantes al señalar que efectivamente en la Cámara de Diputados no tenemos una comisión que esté viendo en específico estos temas. Y efectivamente, a lo mejor hay muchos proyectos que están presentados, que están dispersos en distintas comisiones y quizás no avanzan de la manera celera que nuestro país necesita, porque más allá de lo que nosotros, de la pega que hagamos como parlamentarios, sino de lo que necesita nuestro país, porque somos un país que está permanentemente sufriendo, ¿cierto?, emergencias, desastres naturales, en fin. Y estos proyectos que están en distintas comisiones siguen durmiendo en esas comisiones. Y lo que, desde mi punto de vista, generaría precisamente esta comisión, la creación de esta comisión, es sacar adelante estos proyectos de ley, estas mociones, ¿cierto?, que en definitiva al día de hoy no se ha podido avanzar probablemente con la necesidad y la urgencia que nuestro país requiere. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputada Núñez. Gracias, presidente. Presidente, yo soy representante de la región de Antofagasta y me ha tocado presenciar 3 terremotos y un aluvión. Cuando se ingresó este proyecto de ley, y se usó la palabra para que pudiéramos ponerlo en tabla, porque nuestro país constantemente está sujeto a distintos desastres y era importante legislar sobre estos temas. Y entre esa solicitud y el ingreso de este proyecto y esta sesión, presidente, se produjo un temblor o un terremoto, que algunos ya lo han catalogado así, ¿cierto?, en la 4ª región. Y yo creo que la trascendencia de las comisiones la damos nosotros mismos, los propios diputados, con las mociones que presentemos, apoyando la cantidad de mensajes que ingresa el Ejecutivo en distintos gobiernos y que también quedan archivados en este Congreso. Y creo que si hay algo que está sobrando, y aquí discrepo del diputado Coloma, en este Congreso son las comisiones investigadoras, que al final sirven para hacer un punto político en un minuto. Anunciamos algo, nos sacamos una foto, después poco y nada vamos y me sumo al carro a las comisiones y después cuando hacemos un informe no nos ponemos de acuerdo, entonces votamos uno de mayoría y uno de minoría y al final cada uno terminó avalando su propia tesis en vez de que después de una investigación se produzca al menos algún acuerdo. Entonces, yo creo, presidente, y entendiendo que hay una
una indicación que efectivamente lo que busca este proyecto, y a ese yo también adherí en su minuto en una sesión que nos convocó el diputado Durán, a poder, la diputada Francesca Muñoz también, a poder sumarnos, es aquí una comisión de emergencia y desastres naturales. Y vuelvo al inicio de mi intervención. Por lo tanto, creo que acá, para aquellos que estamos con el ánimo de aprobar este proyecto, tenemos dos caminos. O efectivamente eliminamos la palabra efecto, por los mismos motivos que el diputado Zafirio señaló y de los cuales yo estoy de acuerdo, y queda moción de emergencia, desastres naturales y cambio climático, o, y me sumo a las palabras acá como segunda alternativa del diputado Cruz Coque, nos enfocamos en una comisión de emergencia y desastres naturales. Porque todo lo que diga relación con cambio climático o efecto, si es que así quedara, creo que sí tiene espacio en la Comisión de Medio Ambiente o de Recursos Hídricos. Pero creo prudente, presidente, y sobre todo, insisto, por la situación de nuestro país, que tengamos una comisión que legisle, porque recién, por ejemplo, pregunté respecto al proyecto ONEMI, que también hace bastante tiempo, cada vez que hay algún temblor, nos acordamos del famoso proyecto de modernización del ONEMI, podría a lo mejor haber salido más rápido si hubiésemos estado en un trabajo abogado solamente en una comisión respecto de ese tema, y tantos otros que creo hay vacíos legales respecto de las emergencias y los desastres naturales. Así que yo hago un llamado, presidente, a que aprobemos este proyecto. Es una modificación de nuestro propio reglamento y creo, insisto, pertinente que acogiendo o esa indicación o eliminando completamente todo lo relacionado con el cambio climático, hay espacio suficiente para poder tener una comisión como esta en nuestro Congreso. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputada Alessandri. Muchas gracias, presidente. Generalmente se critica, y muchas veces yo critico, al Estado porque llega tarde. El Estado llega al tema de notarios porque la gente ya no soporta el funcionamiento de las notarías. El Estado llega a regular el tema de la niñez y aumentar las subvenciones porque hay muertes. El Estado regularmente llega tarde. Y en eso difiere un poco lo que decía el diputado Coloma. El Congreso no está solamente para fiscalizar los actos de gobierno ex post, o sea, para evaluar cómo se comportó la ONEMI, cómo ayudaron las Fuerzas Armadas en un desastre. También este Congreso está para proponerle al Estado estructuras nuevas cuando no las tiene, y cuando legislar para que se creen estructuras nuevas. Y yo creo que este proyecto va justamente en ese sentido, reconociendo que somos un país con alta cantidad de desastres, es decir, vamos a poner una comisión no solo para evaluar si bomberos, ONEMI, Fuerzas Armadas, Carabineros hizo bien después del desastre, porque después del desastre las casas ya están quemadas, los caminos ya están inundados y la gente ya está herida o fallecida. Este Congreso también tiene la facultad para decirle al Ejecutivo: señor, fortalezca su institucionalidad para los desastres. Me tocó participar del gobierno que asumió el 11 de marzo del 2010, 12 días después del terremoto, y nuestra institucionalidad para temas de desastre era absolutamente paupérrima, muy poco desarrollada, con muy pocos recursos, con muy poca infraestructura en las regiones, y las sexta, séptima y octava regiones que se vieron golpeadas por ese terremoto tuvieron poquísima capacidad de ponerse de pie, y el presupuesto de la Nación y el gobierno tuvo que casi armar una nueva ONEMI para reaccionar al terremoto del 27F. Así que yo creo que es una buena comisión, justamente para que este Congreso vaya apurando o picaneando, por decirlo de alguna manera informal, al Ejecutivo, para que donde no hay más Estado se vaya creando para prevenir y para cuidarnos antes de los desastres naturales. Y estoy de acuerdo con lo planteado por la diputada Núñez de que cambio climático es una temática distinta y quizás no debiera ir en el nombre de esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado Alessandri. Diputado Zafirio. Sí, muy breve, presidente. Lo primero es aclarar, presidente, bajo el entender del diputado Coloma, que de lo que estamos hablando es de la modificación del reglamento. En consecuencia, la modificación del reglamento se produce con una propuesta como las que hemos recibido y la aprobación de la sala, no va al Senado. Entonces, no se trata de un proyecto de ley. La diferencia, lo digo por la indicación del diputado Cruz Coque, porque lo plantea como una indicación a un proyecto de ley. En realidad es una indicación a la modificación del reglamento, que es de tramitación más expedita. Yo quiero proponerle, presidente, que ambos, el proyecto, en el entendido de que esta es una indicación, que la indicación del diputado Cruz Coque es una indicación a un proyecto de modificación de reglamento, lo pasemos a la subcomisión de reglamento y poder despacharlo como subcomisión en una sesión informal
a la comisión después y pasarlo a la sala. Y ese es el último trámite. Eso. Ya, gracias, diputado Sofri. Diputado Soto. Sí, gracias. Bueno, esta es parte de la competencia que tiene la Comisión de Constitución, Legislación y Reglamento, en torno a que se nos crea, digamos, la competencia o facultad de revisar la modificación al reglamento de la Cámara. Estábamos revisando con el secretario si nosotros teníamos facultad como comisión para aprobar modificación al reglamento para crear comisiones distintas a comisiones legislativas. A ver, de acuerdo a la ley que tenemos, nosotros una modificación de reglamento que crea una comisión que se encarga de informar proyectos de ley es algo que podemos hacer. Proyectos de ley. Eso está dentro de nuestras facultades, está en el artículo 17 de la ley del Congreso. Ahora, si se nos pide que aprobemos una comisión que no informe proyectos de ley, sino que tenga otras tareas, otras competencias, otra finalidad, otros objetivos, y no me queda claro si son otros objetivos o no. Por ahí pareciera que tiene la idea usted de que esta comisión promueva políticas públicas, o le diga al Ejecutivo cómo debe gobernar, dándole opiniones distintas a las que tengan sus equipos ministeriales. Si ese es el objetivo, esa comisión, que no informaría proyectos de ley, sino que propondría políticas públicas, tendría que ser creada por ley, de acuerdo a la reglamentación que yo he visto. Si la idea de ustedes es que esta nueva comisión informe proyectos de ley que tengan que ver con emergencias y desastres naturales, yo creo que es algo que podríamos aprobar. Su utilidad o pertinencia o oportunidad se verá ahí, pero es algo que podemos hacer. Es una decisión política de la comisión, de esta Comisión de Constitución, de aprobar o no eso. Si le agregamos proyectos de ley que tengan que ver con el efecto del cambio climático, yo también considero que puede traer problemas porque toca la competencia de la Comisión de Recursos Hídricos, porque uno de los efectos del cambio climático importantes tiene que ver con la sequía que está experimentando, bueno, yo creo que muchas regiones, y también con temas de energía. Y hay otros también, agricultura, etcétera. Hay más medio ambiente sin duda. Entonces, si uno pudiera establecer una competencia específica para esta comisión dentro del marco de nuestras atribuciones, sería la de revisar los proyectos de ley vinculados a emergencias y desastres naturales. De mi punto de vista, presidente, como aporte al debate que se está teniendo. Ya, muchas gracias, diputado Soto. Diputado Hirsch. Gracias, presidente. Sí, a mí me parece que efectivamente en torno a este tema hay necesidad de tener un espacio, un ámbito, en este caso una comisión, donde se puedan estudiar situaciones relacionadas con emergencia y con desastres naturales. Sin ir más lejos, y se han mencionado aquí varias situaciones, terremotos, en fin, estos mismos días hemos tenido, y es una situación permanente. Sin ir más lejos, en Santiago, en mi distrito específicamente, tenemos la falla de San Ramón y uno va descubriendo en la medida que se va interesando de estos temas, que estando ahí misma metida en Santiago, poco y nada hay al respecto. Hay un reactor nuclear en La Reina y cuando nosotros hemos oficiado solicitando información respecto, por ejemplo, a planes justamente de emergencia, de respuesta frente a emergencia o a eventuales desastres que se pudieran producir o situaciones, uno se encuentra con que hay poco y nada, que la municipalidad nos dice, mire, esto es materia de la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada dice, no, pero esto está radicado en otro organismo. Entonces, hay muy poca preparación para emergencia, y lo hemos visto en los casos más graves, los terremotos, donde efectivamente nos encontramos que ONEMI ni siquiera tenía la capacidad de comunicarse, etcétera. O sea, y eso que ha pasado va a seguir sucediendo. Erupciones volcánicas, en fin, no vale la pena hacer un listado. Ahora, yo entiendo que cuando se habla de formar una comisión y se pone número 28, evidentemente se está hablando que es para informar proyectos de ley, o sea, permanente y por lo tanto para estudiar posibles proyectos. Es más, yo creo que el hecho de que se forme esta comisión también motiva e incentiva que se entienda la importancia de legislar en estas materias. Yo creo que Chile tiene una tarea pendiente y estamos atrasados en muchas materias que se refieren a legislación que ayude a estar mejor preparado frente a emergencias, frente a desastres naturales. Así que creo que es plenamente atingente crear una comisión de este tipo. Ahora, respecto de los efectos del cambio climático,
A mí me pasa que creo que es un tema relevante, no logramos medir hoy día la importancia quizás que tiene, pero en última instancia, los efectos del cambio climático son situaciones de desastres naturales o de emergencia. Así que también uno podría decir que, llamándola Comisión de Emergencia y de Desastres Naturales, incorpora justamente los efectos que pudiera tener el cambio climático. Así que me parece que esa ya es una cuestión menor que nos afecta al objeto final, que es poder tramitar, informar proyectos de ley que tengan que ver con las situaciones particularmente de emergencia que pueden enfrentar nuestro país y de desastres naturales que sabemos que permanentemente están afectándonos de un modo u otro. Así que me parece muy oportuno la creación de esta comisión. Ya, sí, diputado Ward. Muchas gracias, presidente. Bueno, celebrar la presentación de este proyecto de ley, felicitar a sus autores. Yo quiero recordar, y lo hacíamos el otro día en la región de Coquimbo, a propósito del sismo que tuvimos el fin de semana, que claramente tiene todas las condiciones de terremoto. Recordábamos que la ley que crea la nueva ONEMI está en el Senado desde marzo del año 2013. Desde marzo del año 2013. El gobierno de la presidenta Bachelet le introdujo indicaciones a ese proyecto que iban en la dirección correcta, porque tendían a descentralizar el Sistema Nacional de Emergencia, que a nuestro juicio es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día. Todas las regiones esperan cuáles son las señales de Santiago para ver cómo reaccionar. Y las indicaciones que se introdujeron en el gobierno de la presidenta Bachelet en el Senado tendían a poder generar una descentralización y que las provincias fueran el primer eslabón en la cadena de respuesta en cualquier emergencia. Yo estuve conversando con el director de la ONEMI, Ricardo Toro, a propósito de la visita a la región de Coquimbo con motivo del sismo. Me dicen que el gobierno está preparando nuevas indicaciones a ese proyecto. Yo espero que vayan en la línea de fortalecer la descentralización y no volver a recentralizar, porque sería la peor solución. Y si el Senado tuviera una comisión especial de emergencias y desastres naturales, probablemente el proyecto no estaría 5 años en el Senado como ha estado. Por eso yo creo que es muy saludable que en la Cámara de Diputados, y quizás este de los beneficios que tiene tener 155 diputados, ¿no es cierto?, que pueden haber varias comisiones, pueden trabajar varios diputados al mismo tiempo. Por eso algunos han propuesto poder sesionar también los lunes. Ojalá que eso permita sesionar en Santiago, daríamos un paso muy importante en materia de eficiencia, ya que los diputados generalmente los lunes muchas veces visitamos autoridades de ministerios por los temas de nuestras regiones. Me parece bien la sugerencia que ha hecho el diputado Hitch y otros parlamentarios de no enredarnos con la expresión efectos del cambio climático. Yo creo que, me imagino que la idea de los autores era que centrarse en la emergencia, sí, ¿no? Yo creo que el tema de los efectos del cambio climático es más ruido lo que produce, puede generar una contienda de competencias, ¿no es cierto? Aprovechemos que llegó el secretario de la Cámara para que nos ilustre. Al secretario de la Cámara, presidente, usted sabe que le encanta que creemos nuevas comisiones. Porque así él puede entretenerse y disponer de un abanico más amplio de comisiones especiales donde enviar los proyectos, más secretarios, no, eso es broma. Entonces, yo creo que sería, y quiero reiterarlo, o sea, del punto de vista de la eficiencia legislativa, del punto de vista de la rapidez, y yo creo que si podemos eliminar la expresión efecto del cambio climático que produce más ruido que beneficio, yo creo que podemos avanzar rápido en la aprobación de este proyecto, presidente. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al secretario general de la Cámara, al señor Landero. Bienvenido sea a la Comisión de Constitución. Vamos a la palabra al señor Zafirio y después al señor Coloma. Presidente, sí, lo que pasa es que lo que no podemos perder de vista es que las comisiones permanentes no están creadas para los efectos de ni siquiera proponer políticas públicas. O sea,
ya no estamos hablando del reglamento, estamos hablando del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso, que establece que el Senado y la Cámara de Diputados establecerán en sus respectivos reglamentos las comisiones permanentes que consideren necesarias para informar los proyectos sometidos a su consideración. Es decir, el único rol que pueden cumplir las comisiones permanentes es informar los proyectos de ley. Es que de repente no es para entrar ahí, pero lo que pasa es que para que empecemos probablemente en la subcomisión de reglamento con ese antecedente básico, digamos, para poder resolver. Nada más. Ya, gracias, diputado Zafirio. Diputado Coloma. Presidente, primero decir, la misma línea del diputado Zafirio, es decir, el diputado Alessandri, que proponer nuevas estructuras es parte evidente de la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Por lo tanto, mal sentido tendría una comisión que busque hacer crecer el Estado, como dijo, me sorprendió el diputado Alessandri. Eso es, creo que, una lógica mucho más de iniciativa exclusiva que de otro tema. Decir que si lo que se quiere es agregar el tema de los desastres naturales, me parece que tenga mucho más sentido ir robusteciendo nuevas comisiones que creando nuevas comisiones. Hay una que es de desertificación, recursos hídricos y desastres naturales. Creo que se cumple el objetivo de tener una comisión especial que analice un tema, que se vaya fortaleciendo una comisión, porque hoy día ese tipo de comisiones, la mitad de los proyectos tienen que mandar a recursos hídricos y la otra mitad a medio ambiente, porque está la pelea de quién lo tiene que ver. Siempre una comisión tiene que revisar un proyecto de ley que es visto por una tiene que ser posteriormente visto por otra. Por lo tanto, ¿por qué no vamos fortaleciendo comisiones del Parlamento más que creando nuevas comisiones? Y para eso, creo que si el foco es el que se ha mencionado respecto de ver política en materia o de la ONEMI o de CONAF o lo que sea, creo que fortalecer una comisión como la de recursos hídricos, de certificación y crearle desastres naturales, creo que ese sentido tiene más lógica para ir, más que ir generando nuevas comisiones que después tengan que revisarse los proyectos entre ellas mismas. Creo que a mí, en lo personal, me gusta más eso. Y segundo, decir el diputado Zafirio, que quizás me expliqué mal, cuando hablaba de que esto tiene que ser revisado por el Senado, es que creo que cuando tenemos muchas comisiones chicas, al final en el Senado se terminan paralizando los proyectos. Creo que distinto es que tengamos comisiones fuertes que puedan sacar proyectos de ley más contundentes, que sean vistos en el Senado, más que muchos proyectos chicos que al final terminan parados en el Senado. Eso es lo que hemos visto en reiteradas ocasiones. Por lo tanto, a mí, y no sé si esto va a ir a una subcomisión o no, a mí me gustaría ver que si es que vamos a hablar de los desastres naturales como parte de los temas que vamos a tener que analizar, sea agregar el desastre naturales a comisiones que ya ven temas relacionados al cambio climático, cuestión que estaba inicialmente en la idea, cuestión que además no modifique el tema orgánico del Parlamento y que al mismo tiempo sí se cree la posibilidad de analizar este tipo de materia desde el punto de vista legislativo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Vamos, mire, para explicarle bien a nuestro experto en materia de comisiones, al señor Landero, mire, sí, pasa que como, mire, está creada una comisión que se llamaría de emergencia, desastres naturales y efectos del cambio climático. Se ha conversado, la idea es incluso dejar la emergencia y desastres naturales. También está hay una indicación para cambiarle el nombre a la comisión de bomberos, ¿ya? Y que esa quede también como de prevención y manejo de emergencia y desastres naturales, ¿ya? Después se presentó también un proyecto de ley ahora, ¿ya?, que también quiere cambiar a la Comisión de Seguridad Ciudadana para incluirle dentro del nombre Comisión de Seguridad Ciudadana y Emergencias Públicas, ¿verdad?, que es otra propuesta que nos ha llegado, otra moción parlamentaria que también nos llegó el día de hoy. ¿Ah? Entonces tenemos crear una comisión con ya dos nombres, que hay una propuesta en la que viene incluida por justamente los que nos lo enviaron en la moción parlamentaria. Acá se ha hecho alguna indicación para cambiarle el nombre. Hay una indicación del diputado Cruz Coque, en compañía de alguien más, que propone cambiarle la denominación a la Comisión de Bomberos.
También está la propuesta del diputado Zafirio, que propone enviar todos estos proyectos, incluido el que nos llegó, para también incluir seguridad, desastres públicos, emergencias públicas, a todo a la subcomisión de reglamento, a fin de que todas estas propuestas sean ahí debidamente analizadas, por supuesto con su presencia, y se resuelva los puntos de si creamos más comisiones, cambiamos nombre, dependiendo justamente de la evaluación que tú nos entregues. Así que eso es lo que estamos en debate ahora. Ya han hablado todos los diputados, así que, sí, señor Landero, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, primero, disculparme, yo fui convocado por la Comisión de Régimen Interior del Senado, y vengo desde allá y por eso no pude, era la misma hora. Por supuesto, lo más importante el Senado. No. Tenemos algunas diferencias con ellos, lo asumimos. Si no era para ningún concurso. No, está bien. Presidente, mire, la Cámara ha tenido una tradición de mantener siempre 24, no más comisiones, y al final de cada periodo se hace una evaluación del trabajo de las comisiones. Básicamente el número de sesiones, la cantidad de diputados que participan en las sesiones de las comisiones, los proyectos de ley despachados y otras materias. Y por lo tanto, cuando, como bien decía el diputado Walker, cuando van a crear una comisión, a mí se me eriza un poquito la piel porque significa una serie de complejidades internas. La primera la primera es que hay que buscar los 13 diputados que la integren, cosa bastante difícil, porque los bloques horarios que tenemos institucionalmente están pensados para 24 comisiones y no para 27, 28, 29. Ya creamos una, ¿no es cierto?, que es la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, porque ahí había más bien un clamor bastante transversal, ¿no es cierto?, de que necesitábamos poner o ayornar lo que es nuestra Cámara a lo que es la realidad internacional. El Senado todavía no lo ha hecho, pero bueno. Y hay proyectos de ley que eran necesarios que esa comisión le diera una mirada un poquito distinta al resto, porque como ustedes saben, las señoras diputadas no son la mayoría en ninguna de las comisiones, y por lo tanto se quiso tener un grupo donde ellas fueran mayoritarias. Eso no importa que otros diputados no puedan asistir. En ese caso, diputados varones no pueden ir a esa comisión, y lo han y pueden trabajar como lo hacen en familia, como lo hacen en otros proyectos. Dicho eso, voy a una cosa que da en el clavo el diputado señor Zafirio, en el sentido, además uno lo viene diciendo humildemente hace mucho tiempo. Me costó la palabra humildemente, pero salió. Se le costó la palabra. Salió natural. Sí, no, humildemente salió más fluido. Es que la primera la pensé y la segunda no. Y es que las comisiones tienen un objeto legal desde el año 90 a la fecha. Y el objeto legal de las comisiones no es fiscalizar, es legislar. Tradicionalmente, y muy apegado al modelo inglés, que ustedes saben que es completamente al revés, las comisiones permanentes lo que hacen es seguimiento de las actividades del entre comillas, ejecutivo, del gobierno, porque justamente en el régimen parlamentario hay un gabinete, claro, y hay un gabinete en la sombra y todo, ¿no es cierto?, el shadow cabinet y todo lo demás, y por lo tanto tiene una lógica distinta. Y ahí las comisiones legislativas son comisiones ad hoc, es decir, se hace una comisión para un proyecto de ley. En cambio, las comisiones lo que hace es fiscalizar o controlar la actitud del gobierno, cosa que en Chile en realidad no opera así, no debería operar así. Hay una práctica producto de una norma reglamentaria que está en comisiones que dice que el presidente de la comisión puede destinar una parte de la sesión a un tema específico de interés de los diputados, una parte de la sesión. Y en muchas comisiones permanentes uno ve a veces que hace una declaración un determinado personero y lo citan como si la comisión, como si él tuviera primero la obligación de comparecer para ese tema, cosa que yo tengo mi seria duda. Cuestión que además que es bastante válida para el Senado, porque hay como una suerte de rivalidad. ¿Quién cita primero? Te cité yo, una serie de cosas. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, nosotros deberíamos pensar en comisiones que pudieran trabajar mejor los proyectos de ley, tanto las mociones de los parlamentarios como los mensajes del Ejecutivo. Y muchas veces estas otras cuestiones superan la tramitación de los proyectos de ley. Voy a poner un ejemplo. Hoy día la Comisión de Obras Públicas, la estuve viendo porque recibí un reclamo de un diputado, estaba citada para sesionar simultáneamente con la sala,
y destinaron más de la mitad de la sesión a tratar una cuestión que no tenía que ver con la citación, cuando el orden del día es clarito, tiene que ser para ver el proyecto de ley con suma urgencia, y tuvieron a una ministra de Estado esperando durante un tiempo que fue, a mi juicio, excesivo, porque uno podrá ver las cuestiones propias que requieren algún pronunciamiento de la comisión. Es más, el reglamento dice que los 10 últimos minutos podrán tratarse y votar aquellas cuestiones que son digamos, de interés de la comisión y que requieren un pronunciamiento que no sea inmediato. Por lo tanto, estas cosas como así, asuntos de la cuenta no existen en ninguna parte. En la sala existe una cosa distinta que son las peticiones verbales de los diputados y por eso nos damos los 2 minutos. Yo creo que antes de crear nuevas comisiones deberíamos evaluar mejor cuál es el trabajo que han hecho nuestras comisiones porque si nos vamos a llenar de comisiones, lo único que vamos a producir es mayor problema. Ni siquiera lo digo por la comisión de emergencia, porque también a lo mejor podríamos crear, como se ha pensado por algunos diputados, otorgarle más o ampliar la competencia de la comisión de bomberos. Pero antes que esta comisión tome una decisión al respecto, me gustaría traer la estadística, porque la estadística no miente. ¿Cuántos proyectos despachados, cuántas sesiones despachadas? Si vamos a hacer una comisión de emergencia para que funcione igual que la comisión de bomberos, mejor suprimamos las 2 comisiones y mandemos bomberos donde debería estar, ¿no es cierto?, en la comisión de gobierno interior, que es la que además debería ver el tema de las catástrofes, porque además creamos otro problema adicional, que ya lo dijo también el diputado Zafirio, el de las competencias. ¿Cuál es la competencia de la comisión? Permanentemente estamos discutiendo cuál es la competencia de la Comisión de Constitución versus Seguridad Ciudadana, porque no hay un límite. No hay ninguna parte que diga, no, mire, que la Comisión de Seguridad Ciudadana llega hasta aquí y termina acá, y eso también a lo mejor es una tarea que como institución tenemos pendiente. Entonces creo que mejor esto es dejarlo para, no sé si la subcomisión de reglamento, puede ser, pero primero mirar la estadística, es decir, en la próxima sesión de la comisión, destinar algunos minutos para ver la estadística de lo que fue el cierre del ejercicio legislativo al 31 de enero de este año. No, veamos el último año, si lo que hay que ver es el último año. Y ahí poder hacer una evaluación, cómo se hizo el 2014, al final de 2014, y que permitió tener las comisiones que nosotros tenemos. Otra mala práctica que miren el nombre de la Comisión de Economía, por Dios, es decir, es prácticamente un rezo. Economía, fomento, micro, pequeña y mediana empresa, protección de los consumidores y turismo. Y eso obedece a la práctica de, entonces, como no podemos crear más comisiones, a una comisión, para que quede clarito que esa es la competencia, le empezamos a meter, y probablemente la comisión de bomberos termine con bomberos, catástrofes, clima, no sé qué. En lo concreto, en la moción de la diputada Muñoz, tenemos el tema del cambio climático, porque ahí la comisión de recursos hídricos, de medio ambiente, es decir, hay muchas comisiones que van a querer adueñarse, entre comillas, de los proyectos de ley. Es una cosa bien curiosa, porque hasta el año 1973, y eso lo podemos ver en la estadística, las comisiones peleaban por sacarse los proyectos de encima. Mientras menos proyectos era como mejor. Hoy día tenemos el efecto inverso. Mientras más proyectos tenemos, como no sé, somos más poderosos. Y la verdad es que la productividad legislativa de algunas comisiones que tienen muchos proyectos, si tuviéramos que medir por eso, es un poco complejo. Ahora, ahí tenemos 2 problemas. Ahí tenemos lo que yo llamo la carrera olímpica, quien presenta más mociones. Entonces, hay un diputado, no lo voy a mencionar con el nombre, pero él modificaba el artículo, no, da lo mismo, ni el nombre y el apellido, partía con E, pero se llamaba Errázuri. Entonces, él lo que hacía era modificar el Código Civil. Entonces decía, ya, el artículo 2800, el inciso primero, un proyecto de ley, el inciso segundo, otro, y sacaba como 10 proyectos de ley modificando cada uno de los incisos. Claro. Entonces, por supuesto que en el ranking salía. La prensa hacía un ranking bastante más interesante. Lo que hacía la prensa, la segunda sobre todo, era un ranking al revés, que a lo mejor deberíamos nosotros publicar un ranking y decir cuántas ha presentado el diputado X, cuántos proyectos de ley y cuántos se han aprobado. ¿Por qué? Porque esto es lo... Sí. Porque esto es lo... Y la otra cosa más importante que deberíamos crear reglamentariamente es torcerle un pelito a la Constitución, la nariz. Bueno, todos los días hay poderes públicos que se lo tuercen, así que no habría problema en eso. Y es que la verdad que la Cámara pudiera identificar un autor del proyecto. Porque lo que tiene son 10 mocionantes, pero nunca tiene un autor. Y eso es muy bueno porque lo que hace eso el del autor es tener la idea, el tipo que hizo la idea, que hizo la pega, que hizo el trabajo. Entonces,
autor, el diputado Tanto, mocionante. Exactamente. Y nosotros sacaron una estadística. El diputado Soto presentó tantos proyectos que están en tales comisiones y no se vio ninguno porque el diputado Soto no lo mueve. Voy a poner un ejemplo, no está también. Jaime Piloski fue un hombre que presentó pocas iniciativas legislativas, pero todas aprobadas. Entonces, yo creo que él, sí, también, bueno, nada es perfecto. Yo creo que varias medallas para Chile. yo creo que esto, yo creo que esto es un tema que es un poco más profundo, no solo la buena idea de la diputada Francesca Muñoz y de otros parlamentarios de querer de alguna manera que el trabajo legislativo pueda recoger lo que la ciudadanía está sintiendo en materias que son de interés. Ustedes comprenderán que, por ejemplo, bienes nacionales hoy día, había una comisión hasta el año 73 que era tierra y colonizaciones, como se llamaba el ministerio, nos costó como 4 años cambiar el nombre de tierra y colonizaciones. Entonces la comisión se seguía llamando Comisión de Tierras y Colonizaciones, no tenía sentido. Yo creo que sí tenemos que ayornarnos, mejorar, por ejemplo, el nombre de la Comisión de Ciencias y Tecnología, porque hay una propuesta, también está en la comisión, que es Ciencia, Tecnología y Cambios del Futuro o algo así, que está innovación, algo así, cosas que deberíamos hacer. Pero antes de dar un paso en esto, veamos la estadística y veamos si esa estadística justifica crear una nueva comisión o no. Eso es, presidente, muchas gracias y una vez más me disculpo. Ya, muy gentil, señor Landero. ¿Alguien pidió la palabra? ¿Nadie pidió la palabra? Sí, perdón. Ya. Es que hay una propuesta hecha por el señor Landero a la que no puede eludir, ¿verdad? Y tiene que, al menos que, no, vamos a traer esa estadística, o informe, y la primera, y ahí votamos, ¿verdad? Porque creo que no podemos sustraernos del requerimiento que nos plantea el secretario general de la Cámara, porque si no sería complicado. Sí. Pero tengo una duda, para entender los tiempos y no creer que el proyecto murió acá. No. ¿Ya? No creo que alguien se nos esté pasando por la cabeza. No se preocupe. Zanjado eso y que quede grabado. Ya. No. No, pero presidente, sigo. No va a ser así. Era más una ironía. Va a ser tal cual estoy diciendo. Estoy pidiendo al señor Landero que emita el informe. Sí. Aprobemos el informe propuesto, ¿no? ¿Están de acuerdo? La solicitud, ya. Señor Landero, está hecha la... Oiga, pero no me agarre palabra. No, al contrario, es para que vea que es verdad. Aquí estamos todos entre gitanos. Ya, no tengo una duda. ¿Cuál es entonces el procedimiento? Porque si vamos a esperar el informe, nosotros vamos a votar para que se apruebe la modificación del reglamento con los votos que haya, o para que se vaya a la subcomisión de reglamento. No, yo con el informe, ya se tomó la decisión al pedir el informe que se va a ver ahora en comisión. Se va a ver en comisión una vez que llegue el informe, ¿verdad? Y ahí votamos de conformidad a lo que nos informe el señor Landero. Ok, gracias. ¿Ya? Yo entiendo, presidente, perdón. Tome la palabra. Yo entiendo que es para ver si es necesario crear una nueva comisión o a lo mejor cambiarle la competencia a alguna. Así es. Eso es lo que el informe usted lo ya, el diputado Bruscoque, el diputado Coloma. Presidente, pero lo que no me queda claro respecto al procedimiento, se va a esperar el informe y luego se va a votar un proyecto de ley cuando en realidad, por lo que quería entender, esto corresponde a una modificación reglamentaria, no un proyecto de ley. Entonces, ¿qué se va a votar? Bueno, entonces hay que este proyecto tiene que ser presentado nuevamente una vez que llegue el lo cambiamos sobre la marcha aquí. No, lo que hemos resuelto todos juntos acá es hacerle una petición al secretario general de la Cámara que él evacúe un informe con todas las estadísticas que él va a reunir, y nos va a dar cuenta si es recomendable crear esta comisión. Él va a hacer un informe. Él nos va a recomendar y nosotros vamos a votar libremente si la creamos o no creamos la comisión. Eso es. ¿Usted tiene otra idea? Es que un poco para tranquilidad del diputado Bruscoque, que
lo que pasa es que su indicación dice modificación a proyecto de ley, pero cita un número de boletín que corresponde a una modificación de reglamento, entonces se entiende que es una indicación a la modificación de reglamento, no hay que presentar nada más, pues, Claro, creo. claro, no se está. Claro, porque bien puede que no, es decir, no quiero adelantarme, pero puede que eventualmente se resuelva no crear la comisión y la indicación que usted hace la votemos, o primero vamos a votar su indicación y después votamos la modificación reglamentaria. Voy a darle la palabra al señor Coloma, al diputado Coloma, y después le doy la palabra a usted, diputado Dura. Gracias, presidente. No, solo que uno entiende cuando se presentan estos proyectos que hay un interés de los que lo presentan por sacarlo adelante, evidente, que obviamente uno presenta proyectos y uno se termina enamorando de sus proyectos también. Pero es evidente que lo que uno puede entender de las palabras del secretario general de la Cámara es que hay un problema, estamos con un problema de funcionamiento de las comisiones. Eso es evidente. Y muchas veces por la presión del momento mediática o por un proyecto de ley puntual, uno termina haciendo avanzar proyectos, en este caso una nueva comisión, que no me cabe duda que el día 1 se va a crear, que va a tener su primer proyecto de ley, y después cada vez estamos generando comisiones menos relevantes. Entonces, más allá de que lo votemos la primera semana de marzo o no, ojalá también podamos ver cuáles son, en forma objetiva, cuáles son los números que nos presenta la Secretaría de la Cámara, porque, Sí, claro. porque ya si uno lo analiza en frío, ya tener una comisión de medio ambiente y recursos hídricos por separado, ya es raro. Ya es raro. Entonces, ahora siento que estamos haciendo lo mismo por el momento, porque todas las atribuciones que tendría esta comisión son perfectamente asumibles por comisiones que ya funcionan. Entonces, lo que nos empieza a pasar es que la duda es a dónde se deriva cada uno y nos terminamos revisando los proyectos entre las comisiones, y creo que eso hace que cuando lo ven mucho, al final los termina mandando a Constitución muchas veces para analizar la constitucional del proyecto, y aquí muchas veces mueren, porque tenemos decenas o centenares de proyectos por mirar. Entonces creo que también, antes de seguir avanzando en esto, podamos analizar en profundidad los números y más que citar inmediatamente para ver y votar, porque ver y votar pareciera más que nada una tentación de hacer de la visión de la Secretaría General un trámite más que un argumento de fondo que podamos analizar. Muchas gracias. Gracias, diputado Coloma. Vamos a darle la palabra al diputado Durán y posteriormente a la diputada Flores. Gracias, presidente. Valoramos sin duda las palabras del secretario general, que con su experiencia nos ilustran de cómo funciona la Cámara de Diputados en esta temática, pero créanos que esta comisión, créanos que el espíritu de este proyecto no es crear una comisión más. Aquí se ha mencionado que el tema de los desastres naturales y la emergencia es un tema recurrente en nuestro país de mucha importancia, que no solamente tiene que ver con temas de bomberos. Está el CHOA, está la ONEMI, está CONAF, el Ejército. Hay un sinfín de cuerpos y órganos de nuestro Estado que tienen que ver con la gestión del riesgo, y esto no se limita solamente a actuar post una emergencia. Esto es un ciclo amplio que tiene que ver desde la prevención, desde el monitoreo, para ilustración de todas las municipalidades del país, por un estudio de la MUCH, solo el 40% de estas cuentan con una gestión institucionalizada respecto de las emergencias. Por lo tanto, hay mucho que hacer. Me gustaría que quedara en el pensamiento de los diputados de esta comisión el verdadero sentido de crear esta comisión, independiente de quiénes sean los que en el futuro podrán formar parte de ellas, porque ya la convocatoria, cuando se dio la idea, fue muy amplia, transversal. Prueba de ello, los mocionantes de este proyecto están en casi todas las bancadas de nuestro Congreso Nacional. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Diputada Flores. Gracias, presidente. Uno puede concluir, escuchando las palabras del secretario general y lo que dice también el diputado Coloma, que de pronto lo que hay que hacer es un análisis más profundo respecto a la cantidad de comisiones que tenemos, porque desde mi punto de vista, esta en particular yo creo que efectivamente es necesaria. Pero yo también soy integrante de la Comisión de Recursos Hídricos. Y efectivamente, tengo 3, esta, bombero y recursos hídricos. Y efectivamente, recursos hídricos ha sido muy
deficiente y el trabajo legislativo. De hecho, quiero poner un ejemplo. En la sala hemos solicitado el presidente de la comisión, el diputado Alinco, en 3 o 4 oportunidades, que no es la mayoría, para trasladar un proyecto que está en esta comisión de Constitución a la Comisión de Recursos Hídricos para poder tener materias en las cuales debatir y legislar. Y nunca, presidente, nos han dado determinados parlamentarios la unanimidad para hacerlo, a pesar que el diputado Alinco lo ha pedido, insisto, en varias oportunidades. Entonces, claro, efectivamente hay algunas que tienen muy poca carga de trabajo legislativo, pero probablemente este no sea el caso de la comisión que está proponiendo el diputado Durán y la diputada Muñoz. Entonces, claro, esa estadística que nos va a traer el secretario de la corporación a lo mejor nos va a servir para ver si tenemos que reunir, juntar, unificar otras comisiones, y a lo mejor disminuimos con eso, presidente, el número, y probablemente nos dé espacio también para que exista más disposición de los parlamentarios para integrar alguna que sea nueva y que sí efectivamente tenga una carga legislativa importante. Gracias. Gracias, diputada Flores. Ha hecho una muy interesante síntesis. Sí. Hay dos problemas. ¿Para contradecirla? No quiero apoyar lo que la diputada. Si el problema que tenemos es lo siguiente: nosotros tenemos un número determinado donde están hechos todos los acuerdos políticos de todos los sectores, están hechos sobre la base de un número de comisiones. Cuando uno modifica ese número, empieza a tener otros problemas adicionales. Bueno, pero permítame la digresión porque es buena, mire. Lo que pasa es que esos acuerdos políticos valen para el que está vigente u otro que puede venir en el futuro, porque los acuerdos políticos que son de caballeros duran mientras todos son caballeros, pero después si alguno, o damas, y alguno lo cambia, lo cual no significa que pierda esa condición. Lo cual no significa que pierda. No, estoy diciendo la verdad. Pero es que es para explicar algo. Eso hace que el día de mañana pueda haber otro acuerdo político con otra mayoría de otros sectores. Entre otros caballeros y otras damas. Y entre otros caballeros y otras personas, claro, por supuesto, porque uno tiene, esto es viejo en el derecho, uno está en los pactos mientras se siente cómodo en ese pacto. Vale el matrimonio para otras cosas, así que, ¿qué quiere decir? Y por lo tanto, de repente cuando esas cosas se dan, y ha sucedido en la Cámara en el pasado, viene todo un reajuste del naipe. Entonces, ¿qué pasa? Exacto, viene un rebaraje del naipe. Entonces, ¿qué pasa con estas cosas? Es que no es tan fácil cambiar en los asuntos porque empieza a crear situaciones de pertenencia. Los diputados se sienten de la comisión de Constitución o qué sé yo, mover a la gente es complejo, es una cosa compleja porque está pensado un trabajo de 4 años, entonces todos estos cambios generan mayor problema. Cuando nosotros creamos una comisión nueva, estamos alterando ese orden y tenemos que empezar a hacer, tenemos dos posibilidades: o reordenamos todo, porque el cálculo se hizo sobre la base de 25 comisiones, o hacemos lo que hicimos con la comisión de Mujer y Equidad de Género, que dijimos, ya, mire, ¿sabe? 13 distribuidas de esta manera, y cuando hacemos distribuida de esta manera, un grupo político se queda afuera. ¿Y cuál es el grupo político que se queda afuera? Uno de los grupos minoritarios, que ya tienen problemas para llenar sus cupos de las comisiones permanentes, porque una bancada mínima que son 7 diputados le es imposible llenar todas las comisiones investigadoras en las cuales participa, si es que le toca cupo, todas las comisiones permanentes que hoy día están vigentes, que son muchas, y empiezan a haber una serie de otras consideraciones. Entonces no es que yo esté en contra de la moción de la diputada Muñoz, el diputado Durán y a los demás mocionantes. Estoy haciendo una alerta de lo que significa cuando uno crea una nueva comisión en el interperíodo. Si ustedes me dicen, no, mire, es que esta comisión va a empezar a funcionar el 11 de marzo del 2022, bueno, eso es otra historia. Pero cuando lo hacemos ahora, no solo tenemos que crear la comisión, tenemos que decir cómo la vamos a integrar, en qué bloque horario va a funcionar y más o menos tener algunas reglas claras de cuáles son sus competencias. Y si no, tenemos que hacer el otro ejercicio, es decir, buscar una comisión que hoy día no esté cumpliendo en esa estadística el rol que tiene asignado y por supuesto, darle mayor competencia. Me voy a tomar el diputado Durán debería haberme quedado en el Senado, pero me voy a tomar de unas palabras de él. Mire, es que se lo voy a graficar con lo que él mismo dice. Todo lo que él dijo que es sumamente loable no es materia de la comisión legislativa.
porque no podemos legislar sobre las municipalidades si es que el gobierno central no fiscaliza, porque no podemos tocar ni a la ONEMI, ni al CHOA, porque son servicios públicos. Ahora, cambiamos la Constitución y démosle atribuciones a los diputados y senadores para hacer eso, sería fantástico. Entonces, ¿en qué se transforma la comisión? Es lo mismo que hace la Comisión de Bomberos, en sentarse acá, en escuchar gente, y lo que no hacemos es la tarea que la ley, el artículo 17, que leyó muy bien el diputado Zafirio, dice que tenemos que hacer, legislar. Ya, gracias, señor Landero. Muy gentil por su concurrencia. Y vamos ahora a continuar con el segundo, no, va a ser objetivo. Sí, ya, vamos al segundo punto de la tabla. Gracias a los mocionantes, muy gentil por haber concurrido. Lo vamos a ver en marzo, lo vamos a ver. Vamos a cumplir los compromisos tal cual lo hemos hecho con todo. No. No, pero no. Muy buena propuesta. Ya, eso hacemos entonces. ¿Por qué no dijeron antes? Hoy se lo hemos hecho al tiro. Ya vamos a ver entonces el segundo punto de la tabla. Sobre modifica la... ¿Sí? No. Sí, pero lo que pasa es que se puso sesión a las 5. Entonces, sí, está 10 para las 5. Ahí 10 para las 5 se levanta. Sí, 10 para las 5. ¿Qué te ha invitado? ¿Nadie ha invitado? No, nadie ha invitado, pues quería contar un poquito una cosita. Ya, muy bien, listo. Va a contar una cosita, dice el señor secretario, y después de ahí... Sí, lo que pasa es que para poner un poco al día, porque este proyecto ha estado en tabla en un par de ocasiones, pero hace tiempo que no se veía así como se va a ver ahora. Y se trata de dos proyectos sobre los cuales la comisión en su oportunidad acordó refundirlo. La sala dijo que sí. En el contexto de que además la comisión encargó que nosotros como Secretaría viéramos la existencia de otros proyectos que están en la Cámara de Diputados, que también tienen como objetivo o propósito el efectuar algún tipo de modificaciones en el mismo sentido de estos proyectos, que va básicamente a la composición, la designación y las atribuciones del Tribunal Constitucional. Y para que la comisión pueda eventualmente tomar la determinación de fusionar estos ya fusionados. No, todavía no. Porque hay una cantidad bastante grande de proyectos. Me gustaría referirme a ellos. Tenemos, primero de partida voy a referirme a estos dos proyectos, los que ya están refundidos, que modifiquen la Carta Fundamental lo que respecta al Tribunal Constitucional en materia de atribuciones, nombramiento de sus ministros, duración en el ejercicio de sus cargos. Así uno de los proyectos del señor Boric determina que el Tribunal Constitucional va a tener un total de 10 miembros y también modifica la forma en que estos son elegidos. Hace una intervenida en la Corte Suprema. La Corte Suprema, en el fondo, es la que hace ternas para cada uno de estos cargos, y 5 cargos lo elige el Senado, 5 la Cámara de Diputados. Termina con el control preventivo. Básicamente yo creo que los aspectos más fuertes del proyecto de Superis son eso, y en el caso del proyecto de los señores Walker, y alguien más, y Soto también, sí. ¿Están seguros que ellos? Eso. También ellos modifican la composición del tribunal en cuanto a el número de integrantes, ¿no? Integrado por 9, establecen claramente cuál va a ser la fórmula de su designación: 3 por el Presidente de la República, 3 por el Congreso Nacional, 3 por la Corte Suprema. Durarán 7 años sus cargos, ¿no? Por tanto, modifican también la duración
serán inamovibles, no podrán ser reelegidos. Yo diría que son aspectos fundamentales, pero hay también otro conjunto de proyectos que van en el mismo sentido. Así está, tenemos uno que modifica la Carta Fundamental en materia de integración y competencia del Tribunal Constitucional, pero además afecta la responsabilidad de los ministros que lo componen. Otro en materia de facultades de su presidente exclusivamente e implicancias que puedan afectar a sus ministros. Otro en el sentido de establecer la paridad de género en la conformación del Tribunal Constitucional en materia de hombres y mujeres. Otro que extiende la competencia del Tribunal Constitucional a los reglamentos del Fiscal Nacional del Ministerio Público. Otro en materia de atribuciones para eliminar el control preventivo de constitucionalidad, que ya uno de estos proyectos lo tiene. Modifica la ley orgánica del Tribunal Constitucional otorgándole... no, esto no lo dejé afuera. Lo voy a mencionar. Esto, otro que modifica la Carta Fundamental para incorporar como atribución del Tribunal Constitucional el resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten respecto a los reglamentos del Congreso. Imagínense, eso no... otro incorpora a los integrantes del Tribunal Constitucional entre las personas que pueden ser sujetos de acusación constitucional, que también uno de estos proyectos refundidos aborda, que lo hace acusables constitucionalmente a los ministros. Incorpora nuevas causales de implicancia de los ministros. Consagra el derecho de las personas para hacerse parte de los procedimientos seguidos ante el Tribunal Constitucional. Y finalmente, que consagra la definición de probidad, transparencia y amplía atribución del Tribunal Constitucional en materia que indica y otorga nuevas facultades que señala el Presidente de la República. Tal vez, señor Presidente, bueno, la misión era más o menos detectar otros proyectos que sean de naturaleza semejante al existente, con el propósito de estudiarlos en forma conjunta. Ya. Gracias, señor secretario. Solo para decir, en la reunión que sostuvimos con el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, se le hizo hincapié de la importancia de un proyecto de ley sobre el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo quedó de plantear una reforma. Yo creo que sería interesante que cualquiera hacer lo que acá resolvamos. Yo creo que sería interesante hacerle llegar también todas estas propuestas legislativas al Ejecutivo, a fin de que lo tenga presente toda esta reforma que estamos hoy discutiendo. Contar que no haya llegado nuevamente a desmentirme, está todo bien. No, está bien. Hablaste con el señor Meria, te caché. Ya, está bien. ¿Viste? Entonces, para que le digan al señor Fuenzalía, entonces. Muy bien. Ya, diputado Soto. Presidente, muchas gracias por la palabra. Mire, la competencia principal de esta comisión tiene que ver con modificaciones constitucionales. Y precisamente la labor nuestra es hacernos cargo de los debates que hay en la Constitución. Yo creo que es razonable entender de que ha habido un creciente cuestionamiento a la legitimidad con que el Tribunal Constitucional está ejerciendo sus atribuciones. Ha llegado incluso a nivel de agresiones al propio presidente, que fue censurado por todos los integrantes de esta comisión, pero son realidades que uno no puede desconocer. La agresión, no el presidente. Por supuesto. El Tribunal Constitucional está atravesando precisamente un cuestionamiento a partir de varias sentencias que han producido molestia y satisfacción por otro lado. En esto siempre hay dos miradas, pero ciertamente ha abierto polémicas que no se cierran, sino que incluso aumentan. Hay aquí varios proyectos que buscan hacer perfeccionamiento a la labor del Tribunal Constitucional. Uno de ellos lo preparé yo y invité al diputado Matías Walker y varios otros parlamentarios. También hay otros proyectos anteriores que también tienen una mirada sobre el Tribunal Constitucional. Yo creo que lo que no podemos hacer es oídos sordos de lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos que hacernos cargo. Tenemos que dar un debate abierto y buscar maneras de fortalecer nuestra institucionalidad. Y en ese debate nosotros tenemos que, sin duda, producir la apertura. En el periodo pasado, sin perjuicio que el debate constitucional era más profundo porque se hablaba de una nueva constitución, igualmente en esta comisión abrimos un debate sobre el Tribunal Constitucional y sobre otras materias y llegamos a acuerdos entre gobierno y oposición. ¿Cómo se le llamó? El gran acuerdo,
Sí, algo así, gran acuerdo, que produce resquemor en el presidente porque él reclama que no fue integrado, pero fue un gran acuerdo que fue aprobado por una gran mayoría acá, con el concurso de gobierno de oposición y también en la sala. Y se tocaban materias del rol del Tribunal Constitucional, se tocaba el rol preventivo, se tocaban varios aspectos de funcionamiento. Y me parece que es una perspectiva y una visión que yo creo que hay que repetir aquí en este periodo legislativo. Ese proyecto subió, está en el Senado, no sé cuándo se va a mover, pero hoy día tenemos la oportunidad en materias que son de nuestra competencia, donde nosotros tenemos iniciativa, no son de iniciativa del Ejecutivo, somos una Cámara política y hay un debate en la opinión pública que nosotros no podemos eludir. Usted seguramente, presidente, va a tener que hacer propuestas de cómo proceder acá. Hay dos maneras de mi punto de vista. Uno, simplemente fusionar lo que hay que fusionar y después colocarlo en votación, porque en esto hemos escuchado a varios expertos constitucionalistas y las opiniones están en las carpetas y en el sistema. U otra manera podría ser, y también se lo propongo, que podamos crear una subcomisión para ver esta reforma constitucional que integre parlamentarios de gobierno y oposición y demos ese debate ya más de detalle en esa subcomisión, buscando generar acuerdos que van a ser necesarios sobre todo para la sala, porque esto tiene un quórum especial. Pero lo que no podemos hacer es bloquear estos debates. Y ahí por eso le hago esas dos propuestas, presidente, donde nosotros podamos, mire qué simple, ponernos de acuerdo. Eso. Muchas gracias, diputado Soto. Diputado Boque. Gracias, presidente. Muy breve, para no repetir lo que ha dicho el diputado Leonardo Soto. Yo creo que es muy importante abocarnos a discutir respecto de las modificaciones de la composición y atribuciones del Tribunal Constitucional, la forma de designación de los ministros, que es una cuestión que también ha estado en cuestión, que tengan el más alto estándar académico. Recuerdo que en el proyecto de ley que presentamos con el diputado Leonardo Soto se exigen, por ejemplo, que hayan cumplido ciertos años de cátedra como profesores de Derecho Constitucional o profesores de Derecho Público, puede ser de Derecho Administrativo, en alguna universidad reconocida por el Estado durante un cierto lapso de tiempo. Es decir, que realmente el Tribunal Constitucional pueda tener las atribuciones, pero también la composición que sean acordes con un régimen democrático. Y en ese sentido yo quiero primero tomar la propuesta del presidente de la Comisión en cuanto a desde ya formalmente adoptar el acuerdo de pedirle al Ejecutivo un pronunciamiento respecto de estos proyectos, respecto de sus propias propuestas. Esto fue parte de lo que conversamos con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, cuando él manifestó interés, por ejemplo, en abocarnos a la reforma del Consejo de Defensa del Estado, que es algo muy importante que podamos aprovechar al mismo tiempo, ojalá, llegando a acuerdos, poder avanzar en cambiar la composición y atribuciones del Tribunal Constitucional. Sabemos que todo lo referente al control preventivo va a ser lo más controvertido, pero bueno, si hay algún tema que esta Comisión de Constitución tiene que abocarse precisamente respecto a la reforma del Tribunal Constitucional. Desde luego, acordar, refundir los proyectos, porque es la forma más eficiente de poder encomendarle a la Secretaría hacer un comparado, examinarlo. Es más fácil también para el Ejecutivo, cuando el Ejecutivo haga propuestas, también poder incorporarlas en ese comparado y en definitiva poder abocarnos a estudiar este proyecto de reforma constitucional con todo el tiempo que requiere, y tomo también la propuesta del diputado Leonardo Soto, o sea, poder trabajar en subcomisiones con expertos en Derecho Constitucional, con profesores de Derecho Constitucional que nos puedan acompañar en ese camino. Ya, muchas gracias, diputado. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Yo le quiero hacer otra propuesta. Así como cuando estuvimos el lunes pasado con el ministro de Justicia, se señaló que por parte del gobierno va a haber una presentación de una reforma al Tribunal Constitucional. Y en el entendido que aquí se requiere llegar a un acuerdo político muy transversal por los 2/3 que se requieren en los hechos para poder modificarlo, creo que tiene mucho más sentido, independiente que se solicite la fusión, en eso no hay problema, esperar o realizar un trabajo prelegislativo con el Ministerio de Justicia, con el gobierno,
y desde ahí avanzar en una modificación al Tribunal Constitucional, porque si no nos va a pasar lo que nos pasó la legislatura anterior, donde se hizo un esfuerzo, yo no compartí los resultados, pero se hizo un esfuerzo, sí, se hizo un esfuerzo por hacer modificación al Tribunal Constitucional, fui el único, se hizo un esfuerzo por hacer modificación al Tribunal Constitucional, pero que al final requieren de llegar a un consenso mayor que el solo consenso que se pueda llegar acá. Entonces, quizás darse un plazo que dentro de los temas que quede para ver la primera sesión de marzo sea darnos un plazo para que el Ejecutivo pueda presentar una modificación en este sentido para poder hacer un trabajo prelegislativo, porque de lo contrario, independiente que podamos llegar a un gran acuerdo acá, va a ser muy difícil que avance si el gobierno en esto no le da la urgencia, no le da el empuje necesario. Entonces creo que más allá de poder ponernos a fusionar proyectos, que no hay ningún problema que se haga, creo que el real sentido, si es que se quiere hacer una modificación al TC, es que sea con acuerdo del gobierno más que llegando a un acuerdo solo aquí en la Comisión de Constitución. Muy bien, gracias, diputado Coloma. Diputado O'Higgins. Gracias, presidente. En primer lugar, efectivamente yo creo que este es un tema sobre el cual hay creo yo, un consenso, una gran mayoría, cada uno tendrá su percepción ciudadana de que es importante legislar, que es importante resolver acá un tema que claramente no ha estado respondiendo a la expectativa ciudadana. A mí me parece, en primer lugar, que evidentemente habría que avanzar en la fusión, en el trabajo conjunto de ambos proyectos, pero si es posible fusionarlo o no, correcto. Ahora, en cuanto a lo que dice el diputado Coloma del Ejecutivo, a mí me parece razonable que efectivamente poder trabajar en una discusión, en una comisión, en un ámbito prelegislativo en el gobierno. Sin embargo, habría que ver la palabra urgencia que mencionaba el diputado Coloma, porque en la reunión que tuvimos con el ministro de Justicia ni siquiera estaba incorporado en el listado de proyectos que nos mencionó. Cuando se lo hicimos ver, dijo que no, que por supuesto de todas maneras el tema iba, lo agregamos a lápiz, pero lo agregamos en el listado de los posibles. Habían 3 categorías de proyectos y estos quedan en los posibles a ser vistos por el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, creo que hay una distancia importante, al menos en este momento, que habría que conversarla con el Ejecutivo entre la urgencia que le vemos a algunos de nosotros a discutir este tema y la que aparentemente le estaría dando el Ejecutivo. Yo creo que no habría ningún problema, efectivamente, en conversarlo con el Ministerio de Justicia siempre y cuando podamos echar a andar estos equipos rápidamente. Yo creo que hay disponibilidad nuestra y de nuestros equipos para a partir de marzo empezar a discutirlo y a verlo y no esperar hasta que el Ejecutivo vea si efectivamente va a ser parte de su agenda del año 2019 o posteriores, como lo dejó entrever el ministro. Ya, gracias, diputado O'Higgins. Mira, entonces, para que vayamos... perdón, diputado Brusco, que sí, dígame nomás. Lo único, nos quedan 6 minutos. Sí, 6 minutos. Corto. Esto está en el programa del presidente Piñera. Hay voluntad de que haya cambio. Probablemente es cierto que va a haber que alcanzar un acuerdo bastante transversal en esta materia, pero creo que alcanzarlo también legitima de alguna forma la Constitución que tenemos, que ha sufrido innumerables cambios, que es una Constitución que finalmente no es la misma Constitución del 80 creada en dictadura, sino que es una Constitución que se ha ido perfeccionando con la democracia, que finalmente tiene un cambio radical en el año 2005 y creo que esta materia hay que tratarla necesariamente y para eso necesitamos ponerlo en discusión en algún momento y me parece razonable la solicitud que se hace desde acá de que pueda participar también el Ejecutivo, independientemente también de que hay una agenda que el Ministerio de Justicia está priorizando, ¿verdad? Y que se ha abierto también, y en la misma conversación el ministro así lo expresó, a que se aborde el tema del Tribunal Constitucional, que además, como señalaba, era parte de la campaña. Así que yo apoyo totalmente el hecho de que nosotros podamos revisarlo como comisión, que ojalá podamos integrar al Ejecutivo y que ojalá eso tenga los resultados que vayan finalmente sabiendo. Uno no puede comprometerse a que los resultados sean, a comprometer resultados de buenas a primeras, pero al menos la voluntad está y existe. Muy bien, muchas gracias. Sí, Max. Muchas gracias, presidente. Aquí como Ministerio Secretario General de la Presidencia, la verdad es que, bueno, valorar el debate democrático siempre en ambas comisiones. El Senado también a principio de año puso en discusión algunas mociones, también parlamentarias, que dicen relación con el Tribunal Constitucional. La propuesta en ese caso, la posición en ese caso de la SECPRES fue la misma que me atrevo hoy día a parafrasear, y el presidente Piñera en su programa de gobierno tiene contemplado modificaciones al Tribunal Constitucional, eso está en el programa de gobierno. Nosotros valoramos la discusión que se pueda dar acá, simplemente hacemos ver de que hay un compromiso del gobierno de poder discutir este tema, no estoy en condiciones de comprometer plazo,
pero sí es importante recordar que este es uno de los capítulos que requiere acuerdo político porque tiene 2/3 de la votación. Por tanto, el llamado que el Ejecutivo hace al Congreso es que los tiempos que podamos definir mutuamente lleguemos a un acuerdo político, entendiendo que lo importante es valorar la existencia del TC, ya como mecanismo de jurisdicción constitucional concentrada, que ha sido parte también de la tradición democrática chilena desde 1970 y creemos que ha sido un aporte y que entendiendo que el objetivo del Congreso es mejorarlo y no discutir respecto de su existencia, nosotros este debate lo vamos a valorar y lo vamos a seguir. Muy bien, muchas gracias. Sí, diputado Coloma. Presidente, porque queda un minuto o dos. Solo decir que, para hacer una pequeña precisión de lo que dijo el diputado Hitch, cuando hablaba de la solicitud o de la demanda ciudadana respecto a este tema, solo decir que salió la última encuesta CEP respecto a las mayores prioridades de las personas y la reforma constitucional aparece en el último lugar. Lo digo para aclarar un tema, porque muchas veces se pretende instalar que aquí son las grandes mayorías ciudadanas las que nos solicitan avanzar en reformas estructurales, pero para la gente aparece... ¿Esa es la que financia CEP, el gobierno o es CADEM? Allá no. Ya, pero está bien, diputado. No, me quedó la duda, ¿no? Diputado, que está hablando el diputado Coloma. Gracias, presidente. Después de este argumento potente, no tengo más palabras que decir. Ya, muy bien, mire, yo le sugiero que acordemos solicitarle a la sala la fusión de todos estos proyectos. ¿Estamos de acuerdo? Ya, segundo. Acogiendo la voluntad ciudadana. Vamos a remitirle todos los proyectos que nos han llegado sobre reforma al Tribunal Constitucional, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que lo tenga presente y vea y evacúe un informe si ustedes lo estiman conveniente. ¿Ya? Bien. Lo otro que les sugiero también, a propuesta, es que formemos una subcomisión de trabajo que converse con el Ejecutivo. Es decir, que pueda conversar con el Ejecutivo sobre los pasos a dar con respecto al Tribunal Constitucional. Una subcomisión que converse de ambas partes, todo integrado, 2 y 2, vamos a formar una subcomisión, y esa subcomisión, muy bien, listo. No, pero está bien. No, pero son las demandas políticas igual, pues sin por qué te arrestar. Pero más allá de que todavía le quedan... Pero lo que pasa es que la grande mayoría se expresan en la calle y después le pegan al presidente del Tribunal Constitucional, entonces para evitar problemas de legitimidad de los órganos del Estado. Entonces, mira, hagamos una subcomisión integrada por el que va a ser eventualmente el presidente de la comisión, con alguien más de oposición, 2 integrantes de usted, y se junta con el ministro de Justicia y conversan sobre el punto. ¿Verdad? Sí, concordamos eso, ¿no? No, está de acuerdo, ya. No, presidente, ¿por qué no vamos paso a paso? Esperemos en que el Ejecutivo, hagámosle la solicitud y la pregunta formal al Ejecutivo. Esperemos que responda el Ejecutivo. Si hay voluntad del Ejecutivo, armemos una comisión, pero encuentro un poco como intimidante formar una comisión cuando el Ejecutivo ni siquiera nos ha dicho cuáles son los plazos. Nos planteó el ministro que habían prioridades, que yo creo que sí son de mayoría ciudadana, que por ejemplo la reforma al Código Penal, que yo creo que eso es bastante más prioritario que esto. Entonces, la verdad que no nos comprometamos a hacer subcomisiones y llenarnos de trabajo que muchas veces hacen infructuoso. Partamos por solicitarle al Ejecutivo información, antes que usted llegue a un acuerdo con el Ejecutivo. Hagamos primero que nada una solicitud de información y después armemos comisiones y subcomisiones. Por lo menos yo no estoy de acuerdo en armar ningún tipo de subcomisión hoy día, llegar a ese acuerdo. Muy bien, no, mira, si acá todo esto pasa por un acuerdo político y acá nadie se va a engañar, acá se requiere un acuerdo político con el Ejecutivo, la idea es facilitar que ese acuerdo político ya ha planteado incluso algunas bases para el acuerdo político el diputado Walker. Es decir, yo creo que acá todos entendemos que si no nos ponemos de acuerdo, esto no funciona. Así que lo importante nomás ahora, el Ejecutivo ya, el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos ya expresó su voluntad el otro día. Está también el Ejecutivo que señala que está en el programa de gobierno del presidente. Así que bueno, ya lo importante ahora es que hay que buscar la forma de conversar este tema. ¿Sabes? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, hay una propuesta del diputado y esa propuesta es formar esta subcomisión. Ahora, yo no la vamos a formar y la vamos a votar forzado. Porque si no, los acuerdos políticos no sirven. Enviémoslo ahora Entonces, y en marzo lo revisamos. Lo otro que pueden ser, autoricen,
háganlo así, permítame hacerle una propuesta. Autoricemos a quien eventualmente va a ser el presidente que se junte con el ministro de Justicia y converse, claro, y se acueste y conversen sobre... Veremos lo que dice la academia de usted. Ya, muy bien. Entonces concordemos que el presidente de la comisión hable con el... Ya, acordado y por haberse cumplido el objeto de la decisión, se levanta.